La nación en llamas. Capítulo 7. Golpeé el metal con los nudillos olvidando todo dolor que éste pudiera ofrecerme. El elevador se movió al tiempo que sentí una súbita, rotunda e inmensa rabia. El rostro de aquel fuerte me suplicó que viviera, y continuara peleando, mientras veía como más de una docena de rebeldes se aproximaban a él con todo tipo de armas. Así no era como debió suceder. Ese no era el plan. No lo era, porque todos en ese sitio estaban muriendo por mí. Aquellos debieron quizás ser los 10 segundos más eternos que pasé en el elevador antes de que las puertas finalmente se abrieran al tercer piso. Esperé realmente no tener que encontrarme con alguien más, pues en esos instantes era capaz de destruir a quien fuese. Para mi mala suerte, 3 rebeldes me esperaban tras el escuche del elevador. Debí de asustarme, pero no lo hice, siendo que fui capaz de sentir mi habilidad drenar en cada vena de mi cuerpo y latidos de mi corazón que punzaban hasta mi mente, incitando a que lo usara. ¿Qué más da tomar otra vida? Mi ser murmuraba. Dejé que el instinto me dominara y sin más, enfundé mi espada y mente en simultaneidad. Poco comprendía él cómo ejecutar un simple ordenamiento, pero no importó, pues lo que realmente deseaba fue y era consumir sus vidas en un solo chasquido. Olvidé lo exhausta o herida que pudiera estar. Sin embargo, mis fuerzas descendieron en cuanto el primer hombre cayó antes de que nuestro contacto físico surgiera. Sentí náuseas, mareos y un punzante dolor de cabeza que apenas me hizo reaccionar al peligroso filo de uno de los 2 rebeldes restantes que casi me atraviesa el tórax. Caí de rodillas, evitando el golpe dispuesta a colisionar mi espada en mi atacante de no ser que aquel par de hombres se hincaron frente a mí seguido de soltar sus espadas. Fue de esa forma, en el silencio, que sentí la presencia de alguien a mi espalda. Mi instinto de supervivencia causó que empuñara mi espada a mi futuro agresor. Aunque tras reincorporarme y observar aquel par de grises ojos mi ataque cesó. «Roland». Mi vista se centró en el hombro vendado a su pecho de aquel traicionero seguidor, siendo que los golpes del día anterior debieron romperle el brazo, las costillas o ambas. De igual modo, su nariz y rostro moratado fue visible. Su frente sudaba por el esfuerzo tan grande que le generó controlar a 2 personas en simultáneo debido a los sedantes otorgados que aturdían su temperamento, por lo que escuché tanto a Ichigo como a Diego. Una parte de mí deseó agradecerle. Alegrarse por no quedar sola en aquel camino, incluso si la otra lamentaba que él no estuviera dentro de mi plan de escape. Huiría sola, sin él. Ninguno de los 2 devolvió la palabra al instante. Tan solo nuestras miradas se encontraron con el lamento de los cientos de cosas cometidas por ambas partes. Cosas que debíamos olvidar ante la necesidad de movernos y huir, aunque me fue inevitable no lanzar cualquier posible reclamo al hombre que creí que me amaba. Tu madre, Roland, comencé. Ella no murió de una simple enfermedad tal como me dijiste algún tiempo atrás, ¿cierto? Le contemplé fijamente, deseando empezar a escuchar la verdad de su boca por primera vez. Ella contrajo el virus que el padre de Farfán soltó en Tolomén ese día, pero tu madre no fue la única que enfermó, ¿o sí? Con la anterior aseveración sus ojos se postraron ante los míos en busca de algún tipo de redención que dudaba pudiera encontrar. Tú también enfermaste al igual que ella y sentiste la agonía del virus invadiéndote, aunque a diferencia de aquel poblado, tú despertaste, sobreviviste y te adaptaste a él. Sí, contestó sin más. Alguna vez me cuestioné cómo era que había ganado aquel control y tal parecía que mi duda fue respondida en aquel instante. El hecho que te dejaran salir de Tolomén no fue porque no yacieras infectado, sino porque tus ojos eran rojos, recordé mi mirada carmesí en el espejo tras despertar. Ellos creyeron que eras un fuerte. Por alguna razón que nunca comprenderé fui inmune al virus, así como tú también lo fuiste, sentí tragar saliva por el hecho de que supiera lo que me sucedía, pues desde el encuentro en el interrogatorio él lo supo. Tú y yo somos iguales. No. Arrojé con violencia yendo hacia atrás, siendo que no deseaba tener nada en común con él. No, reafirmé queriendo convencerme de ello, mientras otra detonación resonó muy cerca de ambos. Nos alertó a movernos o morir ahí, por lo que no me restó nada más, excepto levantarme y emprender paso dando vuelta al pasillo de donde emergió. Espera, ¿no se supone que la salida yace abajo y no arriba? Ron sugirió proponiendo el elevador como nuestra solución para bajar y salir del palacio.
Las habitaciones reales contienen rutas de escape. Le hice saber con voz grave y vista en los corredores, verificando que no existiera nadie más, excepto aquel par de guardias petrificados por la mente de Roland. Eren y los doctores habían huido por uno de los pasadizos situados en el despacho, y ya que ese se tornó lejano cuando emprendía huida con Octavius, solo nos quedó dirigirnos a las habitaciones reales. ¿Hablas de túneles secretos? No contesté, solo continué. El verlo sin duda alguna me descolocó, pese que intenté concentrarme en llegar a la salida. Para instalarnos al sitio, debía de pasar primero por mi antigua habitación. Decidí ingresar a ella. Yacía hurgada como el resto de las salas reales por los rebeldes en busca de algo lujoso que pudiera servir como motín de su asedio. No lo pensé más, entré directo al tocador. Noté en la alfombra los tantos cristales que Roland me obsequiaba cada vez que nos veíamos, esparcidos. Los ignoré por completo, fui directo al reloj que un día mi padre me ofreció, y que yacía oculto por debajo de una madera falsa del mueble. No podía dejarlo ahí. Lo apreté como si pudiera darme fuerza y valentía. Miré por el espejo a Roland, quien contemplaba la cama donde no hacía mucho me vio morir. No logramos salir de la alcoba, siendo que un cuerpo se abalanzó con violencia en contra de Roland, mientras otro par ingresaron directo hacia mí. Por fortuna eran seguidores y existía la posibilidad de salir victoriosa tras combatir con ellos. Roland ya no podía usar su habilidad y, aunque yo aún sentía la mía, desconocía el cómo usarla. Ambos hombres eran mayores y más altos que yo, pese que considero que la mía es superior a la media. Sin embargo, había estado en peores situaciones y sobrevivido a cada una de ellas. No veía por qué no pelear otra vez por mi supervivencia. Una estocada de mi espada surgió en el diafragma de uno, sin embargo, el sujeto restante arremetió, y capturó mi brazo con apremio. Pronto, me desaté de su amarre para terminar envuelta en un duelo de cruce de espadas. Su complexión era robusta, lo que me hizo caer de sentón tras un arranque por tratar de embestirlo. Intentó rematar con su filosa arma, sin embargo, le ofrecí una patada en la rodilla que causó la caída de su arma a la alfombra. Aquello me ofreció el tiempo de retroceder desde el suelo, mientras el hombre sostuvo en la mano un puntiagudo cuchillo que sin perdón, rasgó en una larga cortada la parte interna de mi pantorrilla izquierda. Rugí de dolor al instante. Mi bota se elevó para golpear su rostro, causando que se echara para atrás y entonces, observar que quien se abalanzó hacia Roland era nada menos que Rubén. Ese viejo detestable que apagó su cigarrillo en mi antebrazo, se encontraba sometiendo del cuello con un filo al que alguna vez consideré el hombre de mi vida. Planeaba deslizarlo por su garganta para desangrarlo en el momento que él decidiera. Por suerte, cuando se destinaba a hacerlo, una explosión severa retumbó sobre el suelo de nuevo, que si bien no destruyó la habitación, sí nos desenfocó. Ante una distracción ataca. Recordé las palabras de Damián cuando entrenábamos. Pienso que no habría estado viva de no haber sido por todo lo que me llegó a enseñar. No desaproveché la oportunidad ofrecida, por lo que de inmediato volví a lanzar otra patada en el rostro al seguidor que le causó sangrar de la nariz y seguido de ella, el filo de mi espada acarició su cuello. La sangre se derramó tan pronto como la daga con la que me hirió cayó de su mano a la mía y entonces, lanzarla a lo único expuesto del captor de Roland que mostraba, puesto que lo usaba de escudo. La cuchilla se clavó en el brazo que rodeaba el cuello de Roland. Aquella acción me otorgó la oportunidad de deslizarme por el cuarto donde alguna vez fue mi armario con un único propósito, por lo que cuando Rubén dejó a Roland en el suelo para retirar aquel artefacto de su brazo y querer clavarlo en el pecho de Ron, emergí del armario con un revólver que hace tiempo encontré en la habitación de mi hermano Benjamín. Siempre presentí que la necesitaría algún día. Triste que no me haya equivocado en ello. No me tenté el corazón al jalar del gatillo en su pecho. Mucho menos al verlo caer derramando su sangre sobre la alfombra. Fue en ese instante que me batí en duelo de nuevo. ¿Podía obtener en ese preciso momento una pequeña dosis de justicia para mis padres y hermano? El causante de ello se postraba frente a mis ojos. La posibilidad de causarle daño a Roland Llanos pudiese no volverse a repetir. Mis dudas no debieron ser tan difíciles de leer, siendo que cuando me aproximé a él, su postura se redimió en un acto de reverencia sobre el suelo esperando su sentencia, expiar sus culpas. Lo justo hubiera sido acabar con él, sin embargo,
por más que lo deseara jamás podría ejecutar tal cosa, así que ser juzgado y apresado sería su destino si es que conseguíamos salir del sitio. De pie, tomé una decisión clara acerca de nosotros aquel día. Mi espada descendió para que se reincorporara. Al hacerlo, observé cómo contempló a aquellos hombres, al mismo tiempo que yo supe que ya no era más la joven que él conoció un día. Tras adentrarnos al cuarto de mi padre, un sentimiento insulso llenó mi esencia, pues la última vez que ingresé fue para mirar a mi padre morir y ahora lo hacía con la esperanza de huir al lado del hombre que ayudó a quitarle a la única mujer que el rey amó en toda su vida, mi madre, la reina Karina. Cruzamos el túnel con inmediatez. En silencio y de nuevo juntos. Siempre terminábamos juntos, no importaba cómo, pero sucedía. Éramos un mal necesario. Un par de jóvenes que solo buscaron amor y encontraron dolor a cambio. ¿Te duele?, preguntó Roland como si eso pudiera despejarnos de la realidad, del pasado y la culpa. ¿Qué? Lo de tu pierna, afirmó mientras observaba cómo rengueaba cada vez más pronunciado, tanto, que requerí de su ayuda para avanzar, incluso si su cercanía ardía a un grado mayor que cualquier herida en mi cuerpo. Algo. Ya sanará. No era mi deseo entablar plática con él, pese que conseguí examinarlo. Rememoré todo aquello que tiempo atrás me había relatado acerca de su control, concluyendo que todo había sido nada más que una verdad retorcida. Una mentira en términos simples como siempre. Después de todo, ya estaba acostumbrada. Y así el silencio se volvió largo y perpetuo. Siento tanto lo que te hice, susurró, bajando la marcha al paso. Este no es el momento ni lugar para hacer esto, Roland. Lo arrastré a la salida que se aproximaba. Y era cierto, de verdad no era mi deseo escuchar de su boca cuán arrepentido. ¿Maté a la familia de la mujer que amo eso en que me convierte? No lo sé. Resoplé con dolor ante la mención de su amor. Probablemente en la misma persona que yo por seguir queriendo salvar al hombre que acabó con ella, las palabras fueron severas, pero correctas, porque una gran parte dentro de mí, sin importar sus actos, le querían por igual. El pasadizo nos llevó a las afueras del palacio por el pequeño bosque del noroeste. Estábamos tan cerca de escapar cuando otro retumbe del suelo se presentó, removió el polvo de la estructura. Aún nos restaba para llegar a la alcantarilla donde huimos todas esas veces cuando partíamos a Gelú. ¡Qué ironía! Pensé con una sonrisa de insuficiencia tras el recuerdo. Al salir por completo del pasadizo, nos percatamos de que el sol ya había alumbrado por completo el sitio, aunque los rayos todavía se renegaban a salir del todo. Fue entonces que visualizamos un jet sobrevolar arriba de nuestras cabezas. Al bajar la vista, unas decenas de soldados de la Guardia Negra se movían en la puerta norte. A diferencia de los que deambulaban por el palacio, estos no yacían del lado de los rebeldes, sino del nuestro, puesto que a lo lejos, los visualicé combatiendo contra los rebeldes. El palacio estaba siendo tomado por fuertes que no dudarían en abatir a los rebeldes incluidos a ese maldito par con nombres de Ichigo y Diego. Sin embargo, del otro extremo, a las afueras, existía tanto fuertes controlados como seguidores que resguardaban la huida de sus líderes, bloquearon la ruta donde permanecería nuestra salvación, mientras las explosiones rodeaban el frente del palacio. Están demasiado lejos, susurré, ocultándonos entre los establos y el jardín. Necesitamos una distracción o no lo lograremos. Tan pronto terminé de decirlo, mis ojos visualizaron en la lejanía a Diego. Maldije su nombre en voz alta con tanto desprecio que logré desenfocarme de mi objetivo principal. Presioné el revólver de mi cadera, seguido de sacarla y apuntarle. Podría matarlo. Después de todo, él era el hombre al cual temer. Sería sencillo. Lo único que debía hacer era. De pronto, fui despertada a la realidad en el instante que Roland tomó de mi muñeca para detener la dirección del arma que apuntaba a Diego. Los nervios crepitaron dentro de mis venas. ¿Acaso me traicionaría de nuevo? ¿Volví a creerle y me entregará? Todo eso y más rodeó mi mente, al igual que me preparaba para sacar mi espada por si debía herirle. Sin embargo, las cosas fueron muy distintas a las esperadas, siendo que una de sus manos se destinó a mi rostro. La acunó en mi mejilla para llevar sus labios a los míos, ofreciéndome un repentino beso. Uno que calmó y ardió en semejante proporción.
Solo fuimos él y yo por un instante. Ni siquiera me otorgó la oportunidad de reaccionar hasta que su boca se distanció de la mía con la calidez todavía sobre mis labios en cuestión de segundos con un sabor agridulce. Lo he de haber mirado con la sorpresa que el acto ameritaba, pues sus grises ojos me suplicaron perdón por el arrebato, incluso si no se arrepentía. Siempre intenté protegerte de todo y todos los que te rodeaban, menos de la persona que realmente te lastimaba, yo. Su mano se movió al bolsillo de su pantalón, revelando el anillo que me obsequió un día. Siempre se conservó con él. Mi mente ya está envenenada, pero la tuya es intocable. Te daré el tiempo que necesitas. Antes de objetar, su voz titilante continuó. Fue lindo amarte, Ofi. Su redimida mirada me contempló como aquel niño que conocí a mis 8 ciclos. Mi linda y bondadosa, Ofi. Roland, no. Supliqué, pero ya estaba lejos. Sentí mis ojos cristalizarse, aunque ya se encontraba a una larga distancia de mí, controló a los que pudo, haciendo llamar la atención de los hombres que me bloqueaban el paso para ir con los soldados fuertes y entonces, correr. Corrí tanto como mi pierna herida me lo permitió. Iría por ayuda para que le salvaran. Al fin y al cabo, ya no quería que más personas se sacrificaran en mi nombre. Sin embargo, al dar un giro por la esquina del palacio, me topé con alguien en una colisión brutal que me hizo trastabillar. Me encontré a punto de caer de no ser que éste me tomó de los hombros para evitarlo. Mi mano por instinto empuñó la espada lista para atacar a quien fuera de no ser que mi acto descendió tras percatarse de la familiar presencia surgida. ¿Alaric? Hola, prima. Su falta de sorpresa me hizo sentir que esperaba encontrarme en el sitio. De la nada, el alivio al igual que el cansancio me cubrió, pues mis piernas temblaron y exhausta, me arrodillé cayendo a sus brazos. «Están escapando», grité desesperada, aferrando mis dedos a su ropa. Con su fuerza me reincorporó para ponerme en disposición de un guardia que le acompañaba, mientras ordenaba al resto de sus hombres que era hora de retirarse. ¿Era todo?, me dije aún sin creer el haber sobrevivido, aunque ¿a qué precio? Todos los que me ayudaron estaban muertos. No conseguí pensar más en ello, siendo que otra explosión cesó de manera estruendosa muy cercana a ambos, procedente desde el interior del palacio, pues las tuberías de gas de las cocinas explotaron, causando el retroceso de todos incluyéndonos. Será una trampa. Recordé las palabras de Vitoretto, siendo que eso era justo lo que necesitaban los rebeldes para escapar. Intenté advertirlo, pero mi voz apenas podía ser escuchada entre el desastre emitido frente y detrás de mis ojos. Alaric me empujaba con velocidad para alejarnos del ataque, y destinar nuestros pasos hasta la puerta que abría paso a la capital de Poblado Fuerte. Pude haberle abrazado y agradecido hasta que se hastiara de ello, pero fuimos criados como fuertes y como tal, inexpresivos, por lo que solo me restó dejarme guiar lo suficiente de no ser que de forma inesperada mis ojos lo vieron. Damián. Bastó, de tan solo un instante para reconocer al hombre que los primeros rayos del sol resplandecieron sobre los delineados rasgos de su inconfundible rostro, pues lo reconocería incluso en la lejanía. Mis latidos al igual que mis pasos se aceleraron, siendo que mi vista se fijaron en él de tal modo, que olvidé a mi primo y el resto. Alaric no quiso soltarme tras insistirme que debíamos partir del sitio, por lo que de forma inconsciente le ordené que me dejara ir. Zancada tras zancada fui directo al caos y a Damián, quien combatía tan ecuánime y enfocado como solo él podía hacerlo. Solo él, su espada y su objetivo. Mi corazón se estrepitó mediante la distancia se aminoraba, porque si él estaba ahí, si estaba vivo, entonces mi hermano por igual lo estaba. Sin embargo, al llegar a unos cuantos pares de metros de distancia, mi alegría se desplazó en un pestañear debido a que cual neblina por la mañana se tratara. Una cortina de humo blanco cubrió todo nuestro panorama, de la misma forma que un soldado fuerte de cabellera rubia se postró frente a mí para tomar mi brazo e incrustar una aguja dentro de ella. El acto fue tan momentáneo que lo único que conseguí ejecutar fue mirar aquel hecho, al tiempo que todo comenzó a darme vueltas, borrándose mi alrededor y terminar por caer en los brazos de aquel fuerte al borde de la inconsciencia cuestionándome. ¿Por qué?